decir, igual Jens Stoltenberg le dieron un toque, un aviso o algún tipo de mensaje y él dijo, lo capté al momento. Acaba el verano y hay tensiones energéticas en todo Occidente. Nos falta la energía. Los precios de los combustibles ya lo están demostrando. La subvención de los 20 céntimos no va a volver. Nos toca protegernos. Ni Europa ni Occidente tiene el combustible que necesita. Van a intentar influir en nuestros hábitos de consumo, poniéndonos cada vez más difícil el poder acceder a esos combustibles. Y aquí es donde entra soloclimastore.com. Tú vas a tener opción de craquear de forma química tu combustible y el reactor de tu coche, el motor, será capaz de obtener más energía desde una misma partida de combustible. Además, también vas a encontrar aditivos para pasar las ITVs, el altar del medioambientalismo. Además, aditivos para reducir los rozamientos, aditivos para limpiar la carbonilla adherida en tu motor y que la combustión sea lo más completa posible y conseguir las máximas prestaciones. Soloclimastore.com, tu tienda de aditivos y cada día la de más gente. Yo estaba hecho una porquería, tío. Estaba ahí en el sofá y cuando me levanté, digo, Dios, te siente el cuerpo mal. A lo mejor tenía decimilla. Y entonces yo me voy para la cocina, pum, pum, me preparo el dióxido de cloro, me voy para abajo, me tomo un paracetamol y estaba muerto frío ahí con el aire acondicionado puesto en la habitación, en la cama, tapado y todo. Y nada, y fue a las 2 de la mañana, ya me sobraba todo, tío, me sobraba... Ya estaba, es que me sobraba todo, ya estaba nuevo, tío. De hecho, como había dormido una siesta, porque como estaba mal, había dormido 3 horas, no podía dormir, me vine para abajo del ordenador y estaba aquí abajo en el ordenador, tío. Que para eso tengo bastante suerte. Yo tomo vitamina C todas las mañanas e intento tomar bastante vitamina C, bastante miligramos de vitamina C, a mayores de comer bien y tal. Y luego paso mucho tiempo haciendo deporte fuera y tal, y creo que eso hace que tenga igual cierta adaptación a la temperatura y demás. Que me pongo enfermo igual, pero... Pero yo creo, el problema es la temperatura, tío. El problema es la temperatura, ni virus ni hostia, tío. El problema es la temperatura. Yo he estado ahí con el chalequito, con el fachaleco cogiendo frío y he cogido frío, tío. He cogido frío y eso es el problema, coger frío. Para mí era un rollo el frío. Entonces, bueno, pues no te vengas aquí para estas latitudes, Eli. Bueno, en Galicia, si te digo la verdad, yo no sé si será peor. Porque, claro, en Galicia el tema es que está la humedad, tío. Es que tenéis más y hay mucha humedad. Entonces, a mí el tema de la humedad es un tema aquí en el Estrecho de Gibraltar. No hace frío, propiamente dicho, como temperaturas bajas, pero, joder, la humedad te revienta. No notas la humedad, claro. La humedad te mata, tío. La humedad es que se te mete en los huesos y te jode vivo, tío. Y te jode vivo. Pongo la música, marca. Oye, está funcionando muy bien el formato podcast. Está funcionando bien y a la gente le gusta. Y bueno, voy a ir al norte, tío. Lo tengo pensado ya. Voy a ir. Estoy planeando para mediados, finales de enero, nuevamente Madrid. Y después la siguiente sería norte, tío. Al norte y hacer un road show. Y la verdad que está funcionando de puta madre, porque, Adrián, me pongo los focos, pongo las cámaras, hago yo la realización. Va del carajo, tío, va del carajo. Esto es una maravilla, tío. Bueno, el hombre orquesta nos vamos apañando con lo que tenemos y vamos tirando, tío. Y vamos tirando. Y entonces, si hago una ruta por el norte, tío, por supuesto tendré que verte a ti. Por mí sin problema, buscamos sitio y se hace algo. Estuve viendo tus podcasts creo que fue el primero que habías hecho con Inocente Duque, si puede ser. Y el siguiente que me salió en recomendados en YouTube, el siguiente vídeo que me saltó en aleatorio, iba en el coche camino al trabajo, y el siguiente que me salta es un podcast, también un formato podcast, de un tal, el chico este que tiene las pollerías de Madrid, ¿sabes? Los gofres estos con forma de polla, vamos.
Pusieron aquí en Algeciras uno, tío. Pusieron uno, la pollería de Algeciras, y lo cerraron a los 6 meses, cerraron. Pues ese chico tiene un podcast, es un chico, creo que es de Tenerife o de Gran Canaria, creo que es de Tenerife, y tiene un podcast, y lleva gente, la verdad, bastante interesante, ¿eh? Ha llevado gente, ha llevado incluso a Bascal, lo llevó allí. Y resulta que me gustaban mucho los podcasts, llevó a la chica esta de los gallos que violaban a las gallinas y todo esto, un poco, para ponerla un poco en un aprieto, ¿no? Ah, creo que ya sé quién es. Worldcast, creo que es, ¿no? Exacto. Ese chaval hace los podcasts muy bien, tío, pero tiene un equipo detrás, porque creo que tienen pasta. Claro. Tienes pasta, lo puedes hacer lo que quieras. De vender pollas, él mismo lo dice. No, ¿en serio? ¿Ese es el dueño de la pollería? Es el dueño de la pollería, sí, exacto. Pues el tío, pues no voy yo a comprarme una polla para comerme. Coño, tío. Pues el chico ese llevó esta semana, o la semana pasada, la misma semana que salió el tuyo con Inocente Duque, salió con un tal Carles Torá, que le llamaban, y vino a hablar, vamos, o sea, me pareció surrealista el tema. Y yo me di cuenta de que el tipo este, que es muy bueno haciendo podcast, la verdad, a mí me entretiene muchísimo, y lo vi hasta el final, un tema que no vería de no ser porque lo entrevistaba él. Y hablaba sobre unos temas, sobre el terraplanismo, sobre lo que hay en el polo sur, sobre lo que hay en el... Bueno, y el tipo este, al parecer, venía a decir, el Carles Torá, es un hombre de Cataluña, originario de Cataluña, venía a insinuar que por su apellido, Torá, era de quienes vamos a hablar bastante hoy, ¿vale? Era judío y pertenecía a esas 13 familias que cuando tenía 18 años lo fueron a buscar a su casa porque su familia venía huyendo de seguir digamos, en la familia de los elegidos. Y entonces lo vinieron a buscar y le dijeron, oye, ¿tú qué quieres hacer? Y él dijo, pues pilotar un helicóptero. Y entonces se dedicaba a hacer misiones al polo y vino a contar una serie de barbaridades y leía los comentarios y la gente... Ya no es que se lo creyese, es que decía, menos mal que has traído a este hombre para que llegue más gente. Y decía, pero si esto es todo lo contrario de lo que hay que hacer. ¿Entiendes? Yo, con mis vídeos, un poco lo que intento hacer es limar esa capa de magufismo que se le pone encima a toda la disidencia. Claro. Y en cambio, lo que veo es que lo que funciona de verdad, porque además, si lo buscas en Spotify, está Worldcast. Este podcast es de los que pone muy compartido. O sea, la gente le gusta la fantasía, pero vamos, o sea, yo estoy cada vez más convencido de que preferimos vivir en una realidad paralela que nosotros nos montamos que asumir cómo es la realidad de verdad, ¿eh? Pues yo te voy a decir una cosa. Yo hablando con Julio el otro día, ayer estábamos hablando porque estamos intentando darle forma a lo que queremos hacer en este 2024. Y entonces él me dijo una cosa, me dice... El formato televisivo de show circense, dice, está en decadencia. La gente quiere ver algo, quiere invertir su tiempo viendo un contenido, pero que ese contenido le aporte conocimientos nuevos que no tenía antes y le aporte cosas que pueda hablar en las conversaciones con la familia y todo ese tipo de cosas. Y por lo que yo he visto algunos podcasts de Worldcast y me han gustado, pero sí que es cierto que se tocan muchos temas magufos. Yo no lo conozco a Pedro en persona, ni tampoco conozco al Carlos este que llevó, el Carlos Torá, que al parecer se llama Carlos como Carlos Arguiñano, ¿no? Con K y... Sí. Y Torá, como la propia Torá se escribe. Buscas información y el tío este se dedica a hacer viajes a Egipto y con criptomoneda y no encuentras mucha más. Y entonces yo intenté buscar betas porque me pareció totalmente surrealista este hombre. Y en un momento del podcast dijo que se dedicaba a la política a su familia. Entonces a mí me parece que no se llama Carlos con K, Torá, sino que se llama Carles Torrá, ¿vale? Y entonces ahí ya se le quita un poco... Claro. Ya se le empieza a desmoronar el castillo de nada. Qué bueno, tío, qué bueno. En fin,
Claro. Bueno, pues llevamos ya un cuarto de hora casi, así que Venga. vamos a empezar con el contenido, con tu contenido de hoy. ¿Qué has preparado Exacto. para hoy? Sí, vamos a seguir con Noruega, porque hay material, hay material. Bien. De hecho, hablar de este podcast, él habló de una cosa totalmente surrealista, es que llegó a un cubo de 3 kilómetros por 3 kilómetros en el medio del Polo Norte, se les paró el helicóptero y lo tocó y la pared era viscosa y no sé qué, que ya habían pasado la última parte en la que puso el pie, perdón, el Polo Sur, en la última parte del mundo en la que había puesto pie el ser humano y que fuese conocido, y que es la base Amundsen Scott, que casualmente se parece a ese cubo que él relata de 3 por 3 kilómetros, no es de 3 kilómetros, pero bueno, es una base con forma de cubo negro, que es lo que él relata, que vio y que entró en una tercera dimensión y demás. El cubo negro. ¿Te acuerdas lo que comentó Héctor? El cubo Sí. negro. Sí, pues la base de Amundsen Scott es un cubo negro. La puede buscar quien quiera, es un cubo. Tiene forma de cubo y la podéis ver, es negra. Y la base, Amundsen, ya dice bastante su nombre, ahí está Noruega otra vez. O sea, Noruega no es moco de pavo, ¿vale? No es lo que nos creemos un país pequeño que está ahí arriba en la esquina sin tener nada que ver en el panorama mundial. Entonces, voy a compartir pantalla, ¿vale? Adelante, yo le doy en cuanto tú lo subas, yo Vale, lo cojo y lo comparto. Vamos a ver si puedo aquí la presentación. Vale, a ver por qué no me deja. Ah, vale. Ahí, no sé si la estás viendo ahora, Elías, para compartirla. Sí. Vale. Sí, lo paso aquí. Eh, Un momento, espérate que ahí, si quieres la hago. Vale, ahí, perfecto. Perfecto. Eres su máquina. El que sabe, sabe. Y el que no, que aprenda, ¿no? Nosotros decimos aquí, cuando yo estaba en la escuela, teníamos empresariales al lado. Y decíamos, el que sabe, sabe, y el que no, los empresariales. También vale. Vale, nos habíamos quedado aquí, que era en el monumento de los caídos, por así decirlo, de los fallecidos en Utoya, en aquel atentado. Y recordamos que Utoya era la isla donde se había formado Stoltenberg como líder mundial, la isla donde se formaban los jóvenes líderes noruegos, que tenía cierta relación con el 11 de septiembre, porque estaba hermanada con el monumento del 11 de septiembre, y con la Fundación Kofi Annan, ¿vale? Que la Fundación Kofi Annan tiene un grupo de influencia que serían los elders, que se llaman, los viejos, por así decirlo, en el que estaría Kofi Annan, estaba Nelson Mandela y no sé quién más por ahí perdido, que se fundó en el 2001 con el apoyo de un tal Richard Branson, el de Virgin, no sé si os suena, la empresa Virgin Records. Claro. Sí, que tiene, bueno, aparte de discográficas, tiene muchísimos más negocios, Virgin. Sí. Y el también líder de la banda Genesis, ¿vale? O sea, aquí está todo el mundo metido, como ya vamos viendo todos estos vídeos. Entonces, vamos a avanzar un poco. ¿Qué pasó en ese año 2011 cuando fue el atentado de Utoya? Lo habíamos hablado también, ¿no? Que había ocurrido la caída del líder de Libia, Muammar el Gaddafi, a un tal Strauss-Kahn que estaba en contra de, bueno, o quería hacer ciertos cambios en el Fondo Monetario Internacional, en el dólar como modelo hegemónico, se lo quitaron de encima. Y Hillary Clinton y Barack Obama en segundo plano, pero en toda la imagen que se nos vendió para que nos quedase guardado en nuestra CPU es que Hillary Clinton acabó con Osama Bin Laden, ¿vale? Acabó con los talibanes para restablecer lo que sería la paz y el régimen democrático en esa parte de Oriente Medio. Ya me pierdo entre Oriente Medio, próximo, porque depende de dónde empieza a medir uno. Lo que es próximo, medio y cercano. Algo curioso es que el 2011, de acuerdo, fue o es el año del conejo. Si veis los vídeos de
que hace Héctor, recordad lo de seguir el conejo, follow the white rabbit, ¿no? Seguir el conejo blanco. Casualidad que en el año 2011 pasaron ciertas cosas con bastante relevancia histórica en cierta parte del mundo que involucraba principalmente a la zona donde se consigue el mayor los mayores yacimientos energéticos, que al final, como tú dices, todo depende de la energía, y esa zona del mundo que comprende Libia, Afganistán, Irak, Kuwait, es una zona energéticamente bastante importante porque es donde se encuentran los principales yacimientos de petróleo, Arabia Saudita y demás. Y toda esa zona es un avispero, y en el año 2011, en el año del conejo, pasaron cosas en ese avispero y también con respecto al patrón dólar. Es decir, el dólar, quedó bastante claro que el dólar tiene que ser la moneda hegemónica en ese año, en el año del conejo. Vamos a volver hacia atrás, hacia Noruega, y vamos a visitar a nuestro amigo Stoltenberg, ¿vale? Stoltenberg, aparte de ser uno de los jóvenes que se formó en esa isla de Utoya, viene de una familia que no, digamos, no viene, le pasa como a Malle Hollados y compañía, ¿vale? No viene, y elevado exponencialmente, no viene de una familia humilde, no salió de una aldea con su petate a la espalda y se hizo a sí mismo. Stoltenberg, su padre, ya fue ministro de Defensa en su época, fue el presidente de la Cruz Roja Noruega. Hostia, entonces como Justin Trudeau. Sí, ese es igual. Es el perfil Trudeau, exactamente, Elías. Exactamente. Madre mía. Ya vemos ahí que sus antepasados, ya en 1770, Karl Peter Stoltenberg, ¿vale? Que sería su tatarabuelo, probablemente, fue participante en la Asamblea Constituyente de Noruega. Posteriormente, su padre fue ministro de Asuntos Exteriores y Defensa, y él fue primer ministro de Noruega, actualmente secretario de la OTAN. Es decir, estamos hablando de una estirpe de... Una casta. Exacto. Casualidades también, recordad el vídeo anterior que vimos acerca del papel o de la influencia de Alemania, la Alemania nazi, que ocupó Noruega, y posteriormente Noruega ocupó la parte aliada de Alemania. La familia Stoltenberg tiene raíces, su propio apellido ya daba ciertas pistas, alemanas, ¿vale? Hay bien explicado que la familia viene de la zona de Stoltenberg, donde viviendo como estudiante uno de sus ancestros, pues al regresar a Noruega decidió adoptar ese apellido como en homenaje al sitio donde se había formado. No tengo pruebas que esta familia sea de la etnia, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de etnias ya, de la etnia Ashkenazí, que para aquel que no lo sepa, los Ashkenazís son los judíos de la cuenca del Rin y de parte de la Francia que limita con Alemania, de la Austria que limitaba del Imperio Austrohúngaro, perdón. Los Ashkenazís son judíos de esa zona del mundo, ¿vale? Hay diferentes etnias dentro de lo que serían los judíos, dentro de la diáspora judía. Claro, efectivamente. Hay diferentes, no sé cómo decirlo, pero se odian entre ellos mismos se odian, pero ahí sí que es verdad, Sí. Ahora mismo estoy leyendo a Héctor sobre lo del atentado de Utoya. Y algo hemos investigado. Entonces, quería mencionar, para aquellos que no vieron el vídeo anterior, que el tal Breivik, que tenía como objetivo a este hombre que estamos viendo en imagen, Stoltenberg, y como había remarcado en el vídeo anterior, puso una bomba a 300 metros del Ministerio del Petróleo, que era donde estaba Stoltenberg. O sea, una bomba que en ningún momento le iba a llegar ni la más mínima esquirla a Stoltenberg, ¿vale? Que le pusieron una bomba a Stoltenberg y posteriormente
se dirigió a Utoya y acribilló a balazos a esos jóvenes que estaban en el campamento de verano. Breivik, que era un masón, que lo expulsaron posteriormente a este atentado de la logia masónica en la que estaba, y que además era amigo de Israel, era pro-israelita, ¿vale? Era islamófobo pro-israelita. Entonces, aquí vemos que antes de que me pongan el sello de la conspiración judeo-masónica que hizo mucho daño aquí en España, el discurso de Franco y compañía, a mi forma de entender, después de horas y horas que tengo de visionado y lectura de cuestiones judías, para mí los judíos son como una especie como los gitanos, un pueblo que se sienten aparte del resto de los pueblos, ¿vale? No se sienten ciudadanos de un país, sino que se sienten parte del pueblo judío, pero incluso dentro del mismo judaísmo hay diversas ramificaciones y algunas que reniegan de ciertas políticas que se han tomado históricamente desde el judaísmo, ¿vale? Entonces, digamos, yo no creo en conspiraciones judeo-masónicas, sí creo que una parte del judaísmo se sirvió de sus cotas de influencia para tener según qué privilegios, ¿vale? Eso es lo que creo. Antes de que alguien ponga el sello de antisemita y demás. Vale, vamos a continuar con la familia Stoltenberg. Aquí vemos que Stoltenberg, evidentemente, aparte de ser secretario de la OTAN, muchas veces es amigo, bueno, muchas veces es amigo, no. Participa históricamente, desde que es secretario, exacto, en el Foro Económico Mundial, que va a tener lugar dentro de un mes más o menos en Davos, como todos los años. Es una cita anual que los que son líderes tienden a no perdérsela porque ahí se hablan según qué cosas. ¿De acuerdo? De cara a la galería se hablan X cosas y hay que recordar que en el 2015, ¿vale? Que es cuando se implanta la agenda, se habló que las empresas deberían enfocar sus políticas a people y planet y olvidarse de profits, de beneficios, que ya se encargaría el Foro Económico Mundial de darle las herramientas compensatorias para las pérdidas que pudiesen sufrir en esta transición. Y hemos visto que hemos llegado a Noruega porque hay una certificadora de las huellas de carbono, de las huellas hídricas y de la huella social, que es Die Norske Veritas, que es Noruega, aliada con una empresa como GL, que es alemana, que se encarga, exacto, de que las empresas cumplan estos objetivos de centrarse en people y planet, que es decir, implementar la agenda, ¿vale? Claro. Oye, dame 30 segundos. Yo voy a seguir por aquí mientras Elías se va por ahí perdido y vamos a ir avanzando. El otro día me preguntaba Elías si Stoltenberg o si Klaus Schwab tenía algo que ver con las juventudes noruegas 28, y demás. 29 y 30. Aquí estoy. Estaba hablando, Elías, que el otro día tú me habías preguntado si ya está Klaus Schwab aquí metido, me dices que está aquí metido, ya me explota la cabeza. Vale. Aquí tenemos cómo, aparte de que este hombre, Stoltenberg, sea parte activa del Foro Económico Mundial como secretario general de la OTAN, vemos como el primer ministro o la primera ministra, en esa primera imagen, ahí lo puedes ver, en 2018, cómo se tuvo una reunión con Klaus Schwab y cómo en 2017 el ministro de Asuntos Exteriores noruego se unió al Foro Económico Mundial como CEO del Foro Económico Mundial, ¿de acuerdo? Como parte importante dentro del organigrama del Foro Económico Mundial. Es decir, volvemos a ver que Noruega es una parte muy importante en todo este entramado. Podríamos decir que de Noruega nacen muchas cosas.
Exacto, esto. Nacen iniciativas. Exacto. Y entonces aquí es donde traemos, vale, empezamos a hablar ya de lo que hablábamos, de que no queremos que nos pongan el sello de antisemitas, pero hay que hablar de ciertas cosas. El 28 de julio de 2011 hay un atentado en Noruega y en enero de 2012 Stoltenberg, el objetivo de ese atentado, se presenta delante del monumento que conmemora a los judíos noruegos deportados, pidiendo perdón por todos aquellos atropellos cometidos contra los judíos en suelo noruego durante la ocupación alemana. Es decir, igual Jens Stoltenberg le dieron un toque, un aviso o algún tipo de mensaje y él dijo, lo capté al momento, vengo aquí al monumento de los judíos y digo, perdón por todas las tropelías que se hayan cometido en suelo noruego durante la ocupación alemana. Que hay que recordar que todas las personas que forman parte ahora del gobierno y han formado parte del gobierno noruego desde la posguerra, nada tienen que ver con la ocupación nazi, puesto que el gobierno se exilió, como recordáis, a Gran Bretaña y a Estados Unidos, parte de la familia real. Vale, entonces aquí ya vemos cómo los judíos en su parte mandaron un mensaje quizás a Jens Stoltenberg, que este hombre, como no es tonto, lo entendió fácilmente. Entonces vamos a ver más de Jens Stoltenberg. Aquí vemos la información profesional de este hombre y vemos que su empleador desde el 2014 es la OTAN y su partido político es el Partido Laboralista. Entre las distinciones que le otorgaron, en 2003 le dieron la de Europeo del Año. Y aquí es donde traigo a mi amigo que no entiende nada y es la AUF, que es las Juventudes Socialistas Noruegas, que era su paraíso de juventud, como él mismo decía, no era anti-Unión Europea, anti-OTAN y también anticapitalismo. ¿Cómo a este hombre le dieron en su momento el Premio Europeo del Año si formó parte de una entidad que era anti-Unión Europea? Pues igual que le dan el Nobel de la Paz a un tío que ha tirado el récord de bomba que ha bombardeado, o le dan... Está todo manipulado. Porque hay que mirar a ciertos líderes para que pastoreen el ganado. Exacto. Entonces, vamos a seguir con más premios que le hayan dado a este hombre. Otro premio curioso fue este premio, el Pyr Ginti, no sé pronunciar en noruego, lo siento, que se da desde 1971, también un año muy curioso que hemos visto todos, año en el que se crea el WEF. Y el primer premiado se lo dieron a Einar Gerhardsen por sus esfuerzos como primer ministro en reconstruir el país después de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? No sé si recuerdas, Elías, que hablamos que Noruega está muy encastrada en lo que sería el periodo pre-Segunda Guerra Mundial y posguerra mundial. Ajá. Y aquí vemos que le han otorgado en el año 2012 un premio que digamos que está extremadamente vinculado con ese periodo de tiempo. También le otorgaron en su día el premio o la medalla del jubileo del rey Harald V. Harald, que fue parte de la familia real noruega durante la invasión alemana, en la que su padre y su abuelo se establecieron en Londres junto con el gobierno noruego, y él, el príncipe Harald, su madre y sus hermanas fueron exiliados a Maryland, en Estados Unidos, recibiendo educación estadounidense o formación estadounidense y anglosajona, ¿vale? Otro premio que le dieron en 2015, el Gunnar Stosteby Prize Memorial Fund, que se lo dan en honor a la resistencia noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Otro premio que vemos que se otorga a gente relacionada con esa parte de la historia. Adrián, lo que yo veo y la sensación que me estoy llevando es que
existe una suerte de élites que se encargan de dirigir los designios del mundo, ¿no? Y entonces esta élite dice, pues este tío va a ser, ¿no? Y entonces empiezan a darle premios para crearle una reputación de cara a la galería y de cara a todo el mundo. Pero al mismo tiempo, igual que le hacen, te pueden destruir, ¿no? Te pueden destruir. Exacto, o sea, sí. Claro, tú tienes que estar siempre, te crean, pero también te pueden destruir. O sea, eres un monigote en manos de ellos. Exacto. Lo que, digamos que las películas, que como hablamos aquí, se utilizan de primado para preestablecer ciertas ideas. La película de Stanley Kubrick de Eyes Wide Shut, que se veían esas logias en las que se hacían ciertos rituales, que se utilizaban un poco como para que entrases a formar parte de un grupo y sintieses que estás preso de ciertos secretos que no deben salir a la luz. Estos premios y estos reconocimientos que vemos, como tú bien dices, es una forma de indicarte que tienes que seguir su camino, que es el camino para que ellos te den una legitimidad o una legitimación en lo que hagas y darte crearte una cierta imagen pública, pero que ellos también tienen el poder de que en ese momento que no les interese, te destruyen por completo. Entonces te hacen un poco preso de ese éxito que ellos te construyen. Claro. Es lo que yo veo. También. Bueno, por ejemplo, eso también pasa en España, ¿vale? Yo estuve siguiendo un hilo donde hablaban de que todos los políticos que estaban en Valencia, perdón, es que es una mierda ponerse mal. A todos los políticos que están en Valencia, como la Mónica Oltra, etcétera, les hacen una especie de rituales, ¿no? Dicen, yo te voy a encumbrar ahí, pero tú ahora trabajas para mí. Y entonces esto es, pues, más o menos lo que tú estás comentando, ¿no? Les hacen una serie de rituales, los someten a ciertas pruebas como para ver si son capaces de vender su alma al diablo a cambio del éxito. Y claro, una vez que lo han vendido ya te tienen trincado. Exacto. Y vas a hacer lo que ellos te digan. Exacto. Entonces, vamos a seguir viendo ese modus operandi que acabas de mencionar. Y ahí se ve un premio, que sería una distinción, que sería la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio. Le dieron el primer grado a este hombre. Y entonces intenté buscar imágenes de cuando se la otorgaron. No habría, porque sería de 2023, pero me pareció curioso ver quién otorga esta orden o quién hace la entrada a esta orden, que es una orden que te hace el Parlamento ucraniano, por así decirlo. Y aquí vemos como en 2023, Zelensky es quien entrega al jefe de exteriores de Lituania la orden del príncipe Yaroslav el Sabio. Ya ves. Vale. Zelensky, exacto, porque Zelensky es un apellido muy importante en la etnia de la que venimos hablando, en la parte de la Rusia, en su época ya fue Rusia zarista. Zelensky fue una parte muy importante en construir cierta estructura política, económica y social de esa etnia, ¿vale? Vamos a ser claros. Los sionistas, ¿vale? Hay judíos sionistas y judíos no sionistas. De hecho, en un primer momento, el sionismo era un movimiento, digamos, muy pequeño, con muy poca representación en el judaísmo. Los mismos judíos lo reconocen. Nadie creía en el sionismo cuando el sionismo se intentó implantar. Y Zelensky, el apellido Zelensky, uno de los Zelensky, era uno de los que pusieron más por el movimiento sionista en la zona rusa o en la, digamos, en la vertiente rusa de esta ideología política, que es el sionismo.
Curioso que ahora sea parte muy importante en la geopolítica, el nieto o tataranieto de aquel Zelensky. Bueno, Sí. yo creo que ha sido importante, ha sido un monigote utilizado y ahora mismo ya se lo van, el reloj está corriendo, ya se lo van a cargar. Por supuesto, ha sido parte necesaria. ¿Y quién lo ha puesto? No tengo pruebas, pero sí tengo sospechas y creo que quien sea un poco despierto, si ve hacia dónde estoy tirando las pelotas, puede ser que hile quien ha puesto a este hombre Zelensky en la posición que tiene desde hace 3-4 años. De hecho, ahora vamos a entrar en el premio importante, que es el premio Henry Kissinger, que se lo dieron este año, el año 2023. Vale, a Jens Stoltenberg le otorgaron el premio Henry Kissinger. ¿Qué es esto del premio Henry Kissinger? Vale, ahí lo vemos también con el que sería a la derecha, no sé si lo podéis ver, de él, este hombre de gafas, sería quien le dio el premio porque lo recibió el año pasado, ¿vale? Y Stoltenberg es quien recibe el premio este año. El premio Henry Kissinger se otorga desde 2007 a aquellas personas de renombre americanas o europeas, figuras de la diplomacia, que prestan o que han prestado servicios excepcionales a la relación transatlántica. Y entre ellas, lo que se tiene en cuenta es el trabajo, o que se tuvo el trabajo de la reunificación, de la importancia de la reunificación transatlántica, sobre todo ejemplificada en la reunificación de Alemania. Y aquí vemos quién se llevó el premio en 2022, Frank Walter Steinmeier, que fue en su día, bueno, es, no sé si primer ministro de Alemania, ¿vale? Del Estado alemán. El canciller es Olaf Scholz, si no me equivoco. Y este hombre, Steinmeier, que fue el que le dieron el premio Henry Kissinger el año pasado. Y ahí vemos detrás que estaba supervisando todo una tal Condoleezza Rice, ¿vale? Parece ser que nos habíamos olvidado de ella. No, ella sigue ahí. Eso es como dice aquí en los comentarios, que dice, ellos se premian a sí mismos, tíos. Es que se premian a sí mismos. Es que ellos, exacto. Y claro, tienen en cuenta, ellos piensan, claro, están haciendo ahí maquillaje para que la gente diga, piense, oh, qué importante, pero no tienen en cuenta este tipo de contenido que, por ejemplo, no solamente nosotros, sino gracias a las redes mucha gente crea, ¿no? Es decir, destapar todo esto, destapar la farsa, destaparlo todo. Y bueno, continúa, por favor. Sí, ahí vemos a Condoleezza Rice y vemos justo encima de ella un candelabro, ¿vale? Le gusta mucho la simbología a toda esta gente. Entonces ya nos empiezan a decir que igual esto de el premio Henry Kissinger que otorga la Casa Alemana, la Casa Americana en Berlín, algo tiene que ver con cierta etnia que tiene el candelabro como símbolo de esa etnia. Que sí, son los judíos, ¿vale? Ahí vemos, digamos, los fideicomisarios o quienes ponen dinero, esfuerzo y tiempo en que esto de la Casa Americana funcione correctamente. Y vemos que sería esta tal Sandra Peterson, Stefan Boll-Hofbrink y Hans Mikkel Gissen. Curioso que la Sandra Peterson haya sido, que es la jefa, por así decirlo, o digamos, o la presidenta, o haya trabajado para algunas firmas como Bayer, como Johnson & Johnson o como Merck, que son farmacéuticas. Y curioso que el vicepresidente, Bones Holzbrink, haya trabajado o trabaje o tenga posiciones de poder en Reuters y entre ellas en la revista Nature también, ¿vale? Volvemos a ver que toda esta gente, unos tienen las farmacéuticas y otros tienen las publicaciones que validan a esas farmacéuticas. Porque digamos que Reuters se encargó de, durante aquella pandemia, apuntalar el discurso oficial que benefició a las farmacéuticas,
Y Nature es aquella revista encargada de las publicaciones científicas que necesitan hacer la industria farmacéutica para que su entramado funcione correctamente. Más gente que forman parte de la Casa Americana o de la Academia Americana en Berlín. Ahí vemos, debajo de todo, a un tal Henry Kissinger, ya fallecido, recientemente fallecido, y a un tal Thomas Farmer. Vale, Henry Kissinger sabemos quién era quién es todos. Thomas Farmer, yo no sé quién es. Pues a parecer ese hombre fue el fundador, nació en Berlín, de padres americanos alemanes. Cuando Hitler llegó al poder, esta familia tuvo que exiliarse, de acuerdo, en septiembre del 33, a los Estados Unidos, en concreto a Nueva York. Estudió en Harvard, fue entrenado en el Pentágono en cuestiones militares y retornó a Berlín con una beca Rockefeller en su época. Y se incorporó al Tratado de la Alemania Aliada durante la creación del Estado alemán, o en la reconstrucción de Alemania tras la posguerra. Vale, estamos viendo que es todo bastante significativo de cómo cierto grupo de gente que pertenece a ese 4% de la población, y dentro de ese 4% a una minoría, tiene tal cota de poder que es capaz de crearse entramados para validarse y que todo funcione según ellos quieren que funcione. Efectivamente. Efectivamente, lo controlan todo. Exacto. Algo que yo quiero que quede bien claro es que esta gente, este hombre, la familia Farmer, que es bastante importante políticamente, los judíos, evidentemente hubo una situación de maltrato, persecución histórica a lo largo de la historia hacia los judíos. Y en la época alemana hubo una masacre judía que se perpetró en la Alemania nazi. Y a mayores, antes de perpetrarse esa masacre, hubo una serie de acuerdos entre la Alemania nazi y la facción sionista de los judíos, que se llaman los acuerdos Javara, ¿vale? Que se traducirían como los acuerdos de traslado, que consistían en que se permitía la salida de los judíos a cambio del pago de cierto dinero, o bien hacia Israel o bien hacia Estados Unidos, principalmente hacia lo que sería Palestina en aquel momento, el mandato británico de Palestina. Se permitía, a través de las autoridades nazis, que la gente que pagaba saliese del país. Volvemos a hablar de que cuando hay atentados grandes, cuando hay momentos de guerra, los que mueren siempre son los peones. Los que tienen poder, influencia y dinero van a salir indemnes. Y luego utilizarán ese relato para seguir perpetuándose en el poder. Es lo que yo veo aquí, ¿vale? Uh-huh. Otro de esas personas fundadores de la Casa Alemana es este Holbrooke, que fue asistente de la secretaria de Estado para los asuntos europeos y canadienses. ¿Vale? Y fue el jefe y arquitecto de los acuerdos de paz de Dayton en 1995. Y es parte importante del Foro Económico Mundial. Entonces vamos a volver a donde habíamos salido, que es cómo el Foro Económico Mundial es parte importante en dar forma a la historia, ¿vale? Aquí vemos este titular del Foro Económico Mundial, un compañero, o digamos un compañero en dar forma a la historia. Y recordamos que una parte del Foro Económico Mundial eran los Global Shapers, o la comunidad de Global Shapers, que se dedicaba a implementar localmente las políticas
llevadas a cabo o acordadas en este Foro Económico Mundial. Vale. Un día estaba viendo un vídeo acerca de Yugoslavia, que no sé si se va a poder ver ahí abajo. ¿Quién lo hizo? Bueno, ahí está, Boris Kozlov, que es un hombre que hizo un vídeo porque fue víctima, digamos, de la guerra de los Balcanes. Su familia huyó de allí y se tuvo que refugiar aquí en España, en Madrid en concreto. Y me pareció súper curioso en parte de ese vídeo, que trata de cómo han sido engañados, de cómo nadie de la Yugoslavia de aquel momento quería la guerra dentro de Yugoslavia. Y sale este hombre, Bill Clinton, y sale hablando en el Clinton Presidential Center. Y me parece súper curioso cómo el símbolo del Clinton Presidential Center se parece muchísimo al del Foro Económico Mundial y al de los Global Shapers Community. Para mí es muy parecido. Sí, sí, sí. Muy parecido. Y entonces vamos a ver si Clinton en algún momento de la vida tuvo un papel importante, y es que sí. Fue presidente de los Estados Unidos del 93 al 2001. Y ahí vemos que las guerras yugoslavias fueron una serie de conflictos que se produjeron entre el 91 y el 2001. ¿De acuerdo? Y se alcanzaron los acuerdos de Washington en el 94. Estados Unidos gestionó la paz entre Croacia y la República de Bosnia y Herzegovina, y la OTAN ejecutó una campaña aérea que fue el cierre de este conflicto en la llamada operación Deliberate Force, ¿vale? Fuerza Deliberada, que puso fin a la guerra de los Balcanes. ¿De acuerdo? Y vemos que también durante el mandato Clinton se firmó en la ciudad neerlandesa en los Países Bajos de Maastricht. Se firmó el año anterior de entrar Clinton, en el 92, el Tratado de Maastricht, que entró en vigor el 1 de noviembre del 93. Clinton es una parte importante en la cooperación transatlántica, en la relación de la Unión Europea con Estados Unidos. Vemos que durante el mandato Clinton se fundó o se creó el tratado de mayor importancia en la Unión Europea. Y aquí vemos que casualmente, a mayores de que el símbolo del Foro Económico Mundial, de los Global Shapers del Foro Económico Mundial, del Centro Presidencial Clinton, se parecen todos muchísimo también al del Parlamento Europeo. Sí, efectivamente, tío. Con el Tratado de Maastricht también se decidió la creación de una moneda única europea, el euro, que es donde estamos viviendo bajo el control del Banco Central Europeo. Casualidades es que a lo largo de la historia los primeros judíos que se establecieron en los Países Bajos se establecieron concretamente en la zona de Maastricht. De hecho, qué bueno, tío. En concreto, aquellos judíos que habían sido expulsados en la Inglaterra de 1290 y en Francia a principios del siglo XIV. ¿Vale? Hostia. Entonces, creo que nos estamos dando cuenta que igual no es tan magufo cuando se habla de que cierta parte del judaísmo tiene un control y una influencia en el devenir político y económico mundial actual descomunal. Paralelamente a todo esto, vamos a hablar de la Sociedad de Naciones, ¿vale? O de la Liga de Naciones, que es un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles,
y una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Locarno se produjo el ingreso de Alemania en la sociedad en 1926 y se firmó un pacto, el Pacto Briand-Kellogg, que digamos que sería un sueño de una alianza de naciones, una liga de naciones, principalmente centrada en la Europa de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Es decir, estamos viendo cómo las guerras, hemos visto cómo la Segunda Guerra Mundial sirvió para afianzar según qué cosas, y ahora estamos viendo qué se intentó crear a partir de la Primera Guerra Mundial, que es esta Liga de Naciones. Durante ese periodo de guerra y posteriormente a este proceso de la Liga de Naciones, había una figura muy importante que era este hombre, Schuman, Robert Schuman. Y Robert Schuman hizo que se firmase en 1950 la Declaración Schuman, ¿vale? Que es, la Comisión Europea reconoce esta declaración como el nacimiento de la Unión Europea. ¿En qué año fue eso? En 1950. Y Schuman, este hombre Schuman era francés. Sí, pero el apellido es judío. Exacto, es lo que vamos a ver. De hecho, Schuman colaboró con los judíos y la comunidad protestante de Alsacia y Lorraine en Francia para que estuvieran exentos de la educación secularista, ¿vale? De la religión en la escuela. Es decir, que recibieran una educación laica. Schuman es un apellido de origen germano, de origen vinculado al judaísmo, y vinculado al judaísmo, como hablamos al principio, Ashkenazí, que son los que tuvieron mayor vinculación con el movimiento sionista dentro del judaísmo. Y aquí estamos viendo que son una parte importantísima en la creación de la Unión Europea. De hecho, en el afianzamiento de la Unión Europea. Y entonces llegamos a la época actual. No nos escapamos nadie, ¿vale? Hostia puta, estamos viendo cómo controlan Europa y, hombre, Estados Unidos evidentemente está en ello. Exacto. Y ahora van a por Sudamérica. Exacto. La comunidad judía, una de las comunidades judías más grandes después de en la diáspora, después de Estados Unidos, es la comunidad judía en Argentina. Vale. Digamos que el movimiento sionista, que nació a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el movimiento sionista encabezado por un tal Theodor Herzl, que ya el apellido nos indica que es judío de origen ashkenazí, digamos que empezó a buscar una zona de protección para los judíos, ¿vale? Estaban cansados de ser perseguidos y demás, y querían buscar una zona en la que crear su propio estado, en la que no fuesen perseguidos, en la que no fuesen coartados y en la que empezar a establecer su cota de poder legítimamente. Vale. Entre los territorios que manejaron al principio no fue Israel. Vale, Israel no lo tenía, estaba en la lista, pero no era el principal. Estaban Uganda, que en lo que aquel entonces era Uganda, que sería Kenia. Estaba una parte de Rusia, porque ya había una comunidad grande en Rusia. Una parte de Rusia cerca de... por abajo, donde está Ucrania, ¿no? Sí, y luego tenían Argentina como un país muy importante, porque ya había una gran parte de la diáspora judía, estaba asentada en Argentina, y querían, y era un país que reunía las condiciones que ellos veían que podían formar ahí su estado. Más tarde, esta agrupación, la agrupación sionista, es que es increíble la historia. Cuando esta gente empezó a juntar dinero,
y decidió reunirse, Egipto también lo manejaban, y fueron a reunirse con el sultán del Imperio Otomano, ¿vale? No sé si era el sultán, pero bueno, fueron a reunirse con el mandatario, el máximo mandatario del Imperio Otomano, para ver si les daba permiso para estar en ese territorio y demás, y se presentaron allí como que representaban a no sé cuántos millones, porque ellos hacen las cuentas como quieren, ¿vale? Llegaron allí y dijeron que venían en representación de todo el pueblo judío, que tenían un montón de dinero y no tenían nada, ¿vale? Tenían el dinero justo para sobornar a quien tenían que sobornar para llegar a hablar con el máximo mandatario del imperio. Y entonces no llegaron a un buen acuerdo, pero quien sí empezaron a hacer buenas migas fueron con los máximos mandatarios del Imperio Británico. Y entonces ahí fue donde le empezaron a sugerir que había un territorio que en su momento ya habían huido con los acuerdos de Javara durante la Segunda Guerra Mundial, ya habían huido judíos y estaban dentro del mandato británico de Palestina en la zona que ahora es Israel, pero sin ser un grupo muy cohesionado ni nada. Estaban allí subsidiados, se les daba cierto dinero y vivían como podían, siendo población agrícola, por así decirlo, eran trabajadores. Pero claro, los sionistas querían un país de verdad. No fluctuó lo de Argentina y empezó a hacerse más firme la idea de volver a Israel, ¿vale? A lo que sería la tierra prometida. Y ahí es donde empieza a tomar parte muy importante el Imperio Británico, y ahí es donde se crea lo que los judíos utilizan, bueno, los judíos sionistas, en todas sus charlas para, digamos, darse esa cuota de legitimidad, que es decir, como vemos antes, se le da una serie de premios, se le crea una imagen pública, ellos mismos se dan sus premios. Sí. Vale. Posterior a la Segunda Guerra Mundial se crea las Naciones Unidas. Y entonces son las Naciones Unidas lo que se utiliza para darle legitimidad a la creación del Estado de Israel con el discurso de Ben Gurión en 1948. Vale, entonces, lo que Israel tiene como principal arma para defender su legitimidad es la declaración o el acuerdo que llegaron con las Naciones Unidas. Es decir, una sociedad creada ad hoc para que exista ese Estado. Es lo que yo veo. Muy bien. En Argentina tenemos que Milei viene a salvar a Argentina y aquí lo vemos. Vale, ¿por qué traigo esto? Porque Milei no es judío, pero quiere ser judío, ¿vale? Milei se muere por ser judío. No lo digo yo, lo dice él. ¿No es judío Milei? Creo que no, vamos, por lo que he escuchado a los judíos argentinos, Milei no es judío, Milei quiere convertirse, no sé si se ha convertido ya, y quiere, o sea, busca la aprobación de los judíos como sea, ¿vale? Milei quiere ser judío, sea como sea. Y en la actualidad en la que estamos viviendo, hace 2 días, un tal Santiago Abascal se fue de visita a Israel a mostrar su apoyo al gobierno de un tal Netanyahu y a mostrar su total apoyo al Estado de Israel y a las políticas que está llevando a cabo el Estado de Israel en estos momentos. Vale, entonces, para que veáis, judío, claro. No se escapa a nadie. Yo no sé si Abascal es judío o no, no tengo pruebas, pero que ha ido a mostrar su apoyo al Estado judío está clarísimo. Y entonces vamos a ir concluyendo y vamos a retomar con lo que veníamos hablando al principio. La Agenda 2030, porque es de donde salimos, acordaros, venimos hablando de la agenda y hemos llegado hilando, tirando de hilos, buscando vetas y rasgando en esas vetas, hemos llegado desde la Agenda 2030 al estado al judaísmo sionista. Como hemos visto, la simbología está muy presente porque hay que construir una imagen. Es muy curioso cómo todos estos símbolos se parecen muchísimo. El Foro Económico Mundial, la comunidad de Global Shapers, el Parlamento Europeo está rasgado justo en esa zona y ahí vemos la Agenda 2030
¿vale? El pin de la Agenda 2030, y ahí vemos dónde se parte justamente, que coincide muchísimo con donde se parte la comunidad de Global Shapers, ¿no? Sí, 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 sí. Hostia, Adrián, tío, estoy en shock, tío, porque es que es lo que tú has puesto antes, ¿no, tío? Es como si el Cuarto Reich ha cambiado de color, ¿no? Pero es el Cuarto Reich. Da igual. Para mí es lo Lo han mismo, sí. cogido los otros y lo están aplicando a su forma. Y tiempo, que no hay prisa. Exacto. Y se está implantando, tío. Esa es la idea que quería que quedase clara, y gracias por aclararlo, por si a alguien no ha llegado a la conclusión que has llegado tú. Esa es la idea. Para mí, estamos viviendo el Cuarto Reich, que ha cambiado de nacionalsocialista a global socialista, ¿vale? Al sionista. Y global sionista, exacto. Vale. ¿Cómo está el panorama en España? Aquí vemos. En España yo me informé acerca de todo lo que os he hablado, de los judíos askenazíes, de los acuerdos Javara, todo a base de una charla de 2 horas de un tal Mario Snyder, que es profesor de la Universidad de Israel. Él es judío argentino, ¿vale? Y es de origen sefardit, para nosotros sefarditas, ¿vale? Porque tenemos los judíos askenazíes, los judíos sefarad o sefarditas, y luego más etnias que ahora mismo no recuerdo todos los nombres. Y aquí en España, la comunidad judía es muy importante, tan importante que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid tienen o mantienen el consorcio del Centro Sefarad Israel, ¿vale? En conjunción con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Asociación Española para la Cooperación y el Desarrollo. Vale, a la comunidad judía en España es ínfima, pero mirad hasta dónde es capaz de llegar, que está en el ayuntamiento, digamos, más importante de España, en la comunidad más importante de España, y con el ministerio, uno de los ministerios clave en el gobierno de España, ¿vale? Que es el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Vale, vamos a volver a esta Agenda 2030. Se parecían mucho los símbolos, ¿verdad? Y aquí es donde vemos, Elías, donde se rompe esa agenda, donde la implementación de la Agenda 2030 en España, ¿vale? Pone ahí, España, implementación Agenda 2030. Vamos a ver qué 3 quesitos del Trivial desplaza esto de la implementación, y serían los correspondientes a educación, igualdad de género y agua. ¿Qué estamos escuchando hablar continuamente en medios de comunicación, tertulias radiofónicas, políticos, discursos, discursos de políticos y de gente importante en la política española? De educación, de igualdad de género y de agua. Todos los días en la tele. Es demasiado pesado. Entonces, ahí vemos que la implementación de la Agenda 2030 en España, las 3 claves a trabajar, o donde se quiere trabajar realmente, es en igualdad de género, en educación y en agua. Lo dicen claramente ahí, ¿vale? Esos son los puntos que queremos tratar. Como podéis ver, esos 3 quesitos, si os vais a esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, veis que se corresponden con esos, con educación, con igualdad de género y con el agua. Volvemos a los sefardíes en España. La comunidad, digamos, el Centro Sefardí de España es tan... yo no lo desconocía, no sabía que existía, pero llega hasta tal punto que hay una ley, que es la Ley 12/2015, del 24 de junio, que debido a la especial vinculación con España, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país y no hayan residido en nuestro país, a cualquier judío de origen sefardí
que lo solicite se le va a otorgar la nacionalidad española, o se le otorgó, ¿vale? Porque esta ley dejó de tener vigencia en 2019, creo. Es decir, estamos viendo que a cierto grupo de personas se les otorga la nacionalidad simplemente con un documento que presenten de una autoridad que puede ser, digamos, un rabino de la sinagoga, que diga que este hombre es judío de origen sefardí, lo presenta ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España o el del organismo competente y se le otorgaba o se le otorgó la nacionalidad española. Para cualquier persona que sea extranjera en este país, puede saber la dificultad que hay para conseguir la nacionalidad. Porque una cosa es la ciudadanía, otra la nacionalidad y demás. A cierto grupo de perteneciente a cierta etnia se les ha otorgado simplemente con un papel que presenten de un rabino o de una autoridad religiosa del Estado de Israel, ¿vale? Que digan, yo es que mi tatarabuelo era de origen sefardí, vivía en la judería de Barcelona, y se le va a otorgar la nacionalidad, o se le otorgó la nacionalidad. Para que veamos que son un grupo que tiene una cota de poder que muchos de nosotros no vamos a alcanzar a soñar nunca. Mira, te voy a contar una cosa. El otro día cuando yo estuve en Madrid, vi en Madrid que había algunas casas, en algunos edificios, que había una chapa dorada cuadrada así, ¿Sí? del tamaño de un puño, en la puerta. Y me dijeron que esa chapa dorada significa que en esa casa vivía un judío, que fue sacado de allí. Y esa chapa esa señal es para ¿Sí? que el que está allí sepa que esa casa pertenecía a un judío que fue usurpada. Y eso está por todo Madrid, ¿eh? Ahí vemos. Eso seguramente tendrá algo que ver el centro sefarad israelita en Madrid. Y vamos a acabar con por qué he llegado yo a toda esta conclusión y por qué estoy muy en consonancia contigo en que todo esto es un tercer Reich de aquellos que se proclamaron ganadores, que fueron los anglos y los comunistas, que tienen en común algo que es la comunidad, la importancia de la comunidad judía dentro de sus cotas de poder. Y entonces tenemos aquí al World Economic Forum, a la Global Shapers Community, al Clinton Presidential Center, al Parlamento Europeo, a la Agenda 2030 y a la Agencia Judía para la Tierra de Israel, que es de donde nació o que fue la encargada de vigilar el nacimiento del Estado de Israel y la encargada, o digamos, la casa del movimiento sionista mundial. En un primer momento se llamaba la Agencia Judía para Palestina, pero luego se llamó ya para la Tierra de Israel. Y ahí vemos que está en Nueva York, ¿vale? Vemos en el centro ese candelabro del que yo os hablaba antes, ¿vale? Que salía Condoleezza Rice justo debajo de ese candelabro, ¿verdad? En la casa alemana en la casa americana en Berlín. Y si le damos la vuelta a esta casa, no se parece muchísimo a toda esta simbología que estamos viendo del Foro Económico Mundial, del Global Shapers Community, del Clinton Presidential Center, del Parlamento Europeo y de la Agenda 2030. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vemos aquí esta forma, ¿no? Circular. Yo es que no soy tan bueno como es Héctor con el Photoshop. Pero para mí es totalmente clarísimo que utilizan la misma. Exacto. Son todos símbolos. Exacto. De hecho, algo muy curioso es que voy a meterme mucho en cosas de simbologías y numerología y demás. El número 11 es un número muy importante en el judaísmo porque lo consideran como símbolo de pureza y demás.
Y en una de sus escrituras, no recuerdo si es el Talmud o el Tanakh, entre la página 110, que 110 tiene tiene el número 11 ahí, y 111 es donde se explica donde, digamos, se explica hacia dónde se dirige la vida de un judío. Y ahí es donde habla la venida de Yahvé, ¿de acuerdo? Que sería lo que significaría serían el pueblo elegido. Es decir, es lo que le da sentido a todo lo que llevan sufriendo los judíos desde que se fueron expulsados de Egipto, desde la primera diáspora y todo eso. Es en la página 110 y 111 de sus escrituras donde se explica todo esto. Casualmente, que muchos días 11 y números 11 han pasado cosas, como hemos visto en 2011 en Utoya, y fue este hombre a pedirle perdón en el año 2012 a los judíos, como en 2011 en Libia, como en el 11 de septiembre pasaron según qué cosas y como el 11 de marzo pasaron también según qué cosas aquí en España. Y a mayores, el número 33, que es un número muy importante en otra facción de grupos de poder, que para mí están debajo de todo este escalón, pero en la comunidad judía, el número 33 también es un número muy importante porque ellos llevan el calendario de otra forma. Y digamos que tienen, los meses no los dividen en enero, febrero, marzo, ¿vale? Entonces, en el día 33 de una de las zonas que establece en su calendario, en el día 33 es donde se indica o donde se inician las vacaciones o el periodo de vacaciones para los judíos, que tiende a coincidir con el solsticio, y su celebración consiste en prender hogueras durante la noche y celebrarlo alrededor de la hoguera. Algo muy parecido a nuestro San Juan, ¿no? Efectivamente. Vale. Y eso se produce en el día 33. Y es algo muy importante y sagrado dentro de la comunidad judía, el número 33. Pues muy interesante, Adrián, muy interesante. Me ha gustado mucho la presentación. Y bueno, y lo único que puedo decirte es que te has ganado un fuerte aplauso. Estoy hecho polvo, tío. Nada, no te preocupes. Yo lo que vengo a decir ahora es que ya tenemos todo un panorama de que igual no es tan descabellado pensar en que aunque te pongan el sellito de conspiraciones judeo-masónicas, ¿vale? Yo no creo en una conspiración judeo-masónica. Yo creo que hay un grupo que se llama, que son judíos, que son sionistas, que son filoanglófilos, por así decirlo, que han encontrado en los anglos un aliado perfecto para llevar a cabo su cota de poder o su interpretación de lo que debe ser la política mundial. Y quiero deciros que para ellos, nosotros, ¿vale? Para esa gente que pertenece a la élite sionista y en concreto a los grupos de judíos de origen ashkenazí y demás, los demás judíos están por debajo de ellos y nosotros estamos incluso por debajo de los judíos. Entonces, claro, los gentiles somos... los gentiles, ellos se consideran que están por encima de los gentiles, claro. Consideran que el gentil tiene que trabajar para ellos. Exacto. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Trabajar para ellos. ¿En qué se basa la Agenda 2030? En implantarnos lo que ellos consideran que tienen que implantarnos para que sigamos remando lo más fuerte posible. Exactamente. No hay otra. Y aquel que piense, es que lo vengo a decir porque quiero que quede claro que muchos que cuando ven el vídeo
y toda la gente y todos los vídeos que veo acerca de la Agenda 2030, y con esto ya acabo, es que todo el mundo quiere decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo podemos escapar? ¿Y a qué país puedo ir? No puedes hacer nada, ¿vale? Lo único que puedes hacer son acciones individuales. ¿De acuerdo? Los tentáculos son demasiados tentáculos, tienen todo controlado. Todo está controlado, lo más mínimo detalle. Lo único que yo me voy a quedar con un número que me lo dijo Julio ayer, y es con el 8%. El 8% vamos a ser los que vamos a intentar escapar. Somos los que nos aceptamos, los que nos cuestionamos, los que discutimos las órdenes y los que discrepamos con lo que mandan. Así que, bueno, Adrián, ha estado muy bien el vídeo. Muchísimas gracias. Y nada, me ha encantado. Muchísimas de nada. Pues muy bien, Adrián, si tienes algo más que añadir. Que sigo viendo por ahí que algunos dicen que si votar a Vox y demás. Si queréis, para la semana os traigo cosas de Vox, que tengo ahí muchas cositas preparadas. Aparte de tener cosas preparadas de Pedrito. Tengo cosas de Pedro. Pues que Pedro estuvo en los Balcanes. Pues estaría cojonudo porque yo estoy totalmente desengañado, ¿eh? Estoy totalmente desengañado con esta gente. Os voy a traer para la semana cositas de Vox, cositas que me he equivocado cuando hablé de Vox hace un par de vídeos. Traigo correcciones, porque yo soy de los que se la envaina cuando se equivoca. Y de los errores se aprende. Entonces he aprendido, tengo cositas de Vox y tengo cositas de Pedro también. Que hay que dar siempre una de cal y una de arena. Pues fantástico, Adrián. Te tomo la palabra y nos vamos a ver la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga. Y lo contamos y ya lo ponemos. Gracias a todos por estar ahí, chicos. Ha sido muy interesante el vídeo de Adrián. Poco a poco vamos entendiendo la agenda. Poco a poco, porque claro, eso es muy importante, entenderla. No podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos intentar, de alguna forma, intentar escapar de sus tentáculos. Adrián, nos vemos la semana que viene.